Bienvenidos a un capítulo más de Metemoción y continuamos con nuestras preguntas. ¿Cómo estás el día de hoy, Carlita? Estoy emocionada, Moni, porque pues nos gusta mucho compartir con ustedes, tener contacto, que nos manden respuestas a las preguntas que vamos haciendo y que estén en contacto con nosotros, así lo sentimos un poquito más cerquita. De hecho, justo es como esta sensación de que pues el proyecto que teníamos en nuestra cabeza de poder llegar a más familias y a más personas y poder hacer esto pues una comunidad amorosa, empática y pues de trabajo personal compartido, sí está siendo así. Así que a mí también me motiva mucho poder hacer actividades donde todos estemos participando. Y please síganos escribiendo, acuérdense que aquí estamos para escucharlos, para leerlos, para estar en contacto con ustedes. Y bueno, damos paso a la segunda pregunta, que es la que nos toca el día de hoy. Si no han escuchado la anterior, salió la semana pasada y pueden escuchar la primera pregunta. Para los que no escucharon la anterior, les platicamos que hicimos una actividad en nuestras redes sociales haciendo preguntas importantes sobre las emociones, porque tenemos que hacer una reflexión sobre cómo nosotros entendemos, vivimos y sentimos nuestras emociones para tener esta reflexión de cómo y desde dónde estamos acompañando a nuestros hijos. Así que nos toca la segunda pregunta. Y te voy a pedir, Moni, que empieces contestando la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿cuál es el mayor obstáculo al que te enfrentas hoy en día como adulto para conectar con tus emociones? Creo que esta respuesta para mí tiene mucho trabajo personal detrás. Los últimos años de mi vida han sido años de mucha reflexión, aprendizaje y crecimiento en el tema emocional. Y donde yo sigo todavía trabajando es lo que siento con lo que los otros sienten. Esto todavía sigue siendo un tema para mí. Soy una persona muy antiproblemas. A mí me gustan relaciones tranquilas, pacíficas, de ayudarnos, de compartir. Y cuando alguien está enojado o molesto conmigo o sin mí, pero mostrándolo cerca de mí, porque desde ahí yo ya me siento así como si me atacara, ¿no? Esta creencia de pues no estoy rescatándote de cómo te sentiste, o estás enojado con algo que yo hice y no sé cómo lidiar con esa emoción. Entonces creo que el obstáculo con el que más me estoy enfrentando es el enojo de los otros, el miedo que a mí me da que los otros estén enojados conmigo o con algo cerca de mí, y me cuesta trabajo lidiar con eso todavía. Y es que al final este trabajo que hemos venido haciendo desde el ser educadoras y creo que más fuertemente desde el ser mamás y estar desde este lado de la crianza, pues nos ha venido a revolucionar cosas, pero pues al final seguimos trabajando, ¿no? Y creo que el identificar que esto te genera y poder identificar un poco de dónde viene, ayuda. Y es estar en el camino, ¿no? Pero al final es seguirlo haciendo. Fíjate que cuando empezaste tu respuesta dije, estoy en la misma, ¿no? A mí también esta parte de la metaemoción es la parte que me cuesta mucho trabajo. No tanto por el que se van a enojar conmigo. Creo que esa parte no me limita tanto, sino más bien que yo reacciono, pues a veces también hasta con enojo, ante el enojo de los demás, ¿no? O ante la frustración de los demás, en concreto de mis hijos, ¿no? Cuando mis hijos se frustran, es como, oh, y mi primera reacción es de enojo, ¿no? Al final ya nos tranquilizamos, encontramos soluciones y llegamos a otros acuerdos, pero es de enojo y de mucha frustración mi reacción. Y fíjate que me encanta que lo podamos compartir en cosas similares y diferentes al mismo tiempo, porque no tiene que ver con una reacción que nosotros elijamos, sino una reacción instintiva. Cuando el cerebro está en peligro, se desconectan las funciones superiores y reacciona de tres maneras: ataca, huye o se paraliza. Yo siento que con el enojo, que es algo en donde yo me siento en peligro, tiendo más a paralizarme, no saber cómo reaccionar o a salir huyendo. A mí me da mucho miedo enfrentarme a eso. Y tú reaccionas defendiendo, o sea, al final es la misma sensación, pero lo importante aquí es no precisamente es algo una mucho más positiva que la otra. Son tres reacciones instintivas que no están resolviendo de todas formas y que lo importante de identificarlas es aprender formas más asertivas de resolver esos momentos, incluso desde validar no es que estoy enojada, es que estoy instintivamente reaccionando ante esta situación que me genera estrés. Respiremos, resolvámosla diferente. Y creo que cabe aclarar que esto viene desde la formación de nuestro cerebro, es algo biológico. O sea, nuestro cerebro inició siendo un cerebro de un reptil
en evolución ha ido evolucionando, pero seguimos trayendo este instinto reptiliano, este instinto de mamífero, este instinto animal, que nos sigue haciendo como primera reacción hacer este tipo de cosas. De ahí, si logramos que nos brinquemos esta parte de reacción instintiva y logramos pasarlo a nuestro cerebro racional y decir, a ver, voy a reaccionar de esta manera y voy a respirar y voy a poder tener una reacción mucho más asertiva, es parte de la chamba que estamos trabajando y que tenemos tiempo, toma paciencia, es de perseverancia y es de ser bondadosos y comprensivos con nosotros mismos, ¿no? Al final decir, ok, esta vez salió el reptil, salió la lagartija, salió el cocodrilo, pero la próxima vez voy a respirar para que salga mejor. Y si no me salió la próxima vez, la siguiente vez. Y vamos a ir teniendo estrategias y encontrando nuestras estrategias que hacen que demos atención a la cocodrila y digamos, hey, cocodrila, sí, calma, todo está bien, no pasa nada, el mundo no se va a acabar, solamente es una tarea que no se logró, relájate, ¿no? Y de ahí poder atender y poder ir sacando la emoción de formas más respetuosas y responsables. Que creo que es uno de los grandes obstáculos que tenemos los adultos al momento de querer educar emociones. Tener la creencia de que nosotros tenemos que tener una autogestión emocional de concurso, o sea, de verdad que no hay línea para que nosotros podamos desbordar emocionalmente, cuando es todo lo contrario, o sea, en realidad nuestras creencias tienen que ser desde validar primero nosotros, porque vamos primero nosotros para que de ahí tengamos herramientas, experiencias, incluso estrategias probadas por nosotros mismos y no solo compartidas oralmente, sino mostradas, ¿no? O sea, modeladas a nuestros hijos para poder gestionar estas propias emociones. Sí, porque al final lo que nuestros hijos van a aprender no es lo que les decimos, es lo que hacemos. Y bueno, en este sentido también nos compartieron algunas respuestas la gente que nos acompaña en redes y justo dicen que el mayor obstáculo al que se enfrentan en su crianza y para conectar con las emociones como adultos es que no se permiten sentir. ¿Cuántos de nosotros igual? ¿No? Que justo es lo que decimos, ¿no? No se trata de decir, no sientas, cállate, no se vale, sino más bien es validar. Creo que sí tenemos que irnos al otro lado de decir, sí, me enojé. Y siento que es como en estas ideas que tenemos de que una emoción no da cabida a otra. Hoy justo en la mañana platicaba con una amiga a la que quiero mucho de la importancia de saber reaccionar ante situaciones complicadas, de pronto la pérdida de salud de un familiar o un problema importante en nuestra familia y que de pronto creemos que para reaccionar con valentía y fortaleza a eso no tenemos cabida para la tristeza o la frustración o la desesperación y en realidad no se contrapone una con otra. Y así como les enseñamos a los niños que es valiente con miedo, el tener valentía no implica la ausencia de miedo, sino con todo y miedo cómo nos enfrentamos, pues también a lo largo de la vida no está peleada la empatía con la frustración que sentimos al mismo tiempo, ¿no? Yo puedo sentir mucha empatía de la frustración que estás sintiendo tú al momento de hacer un examen y no saber cómo responderlo, y al mismo tiempo, pues la frustración que siento yo de que tú te estás sintiendo frustrado, o sea, al final no está peleada una cosa con la otra, y podemos finalmente emparejar ambas emociones y transitar ambas emociones en una misma situación. Porque al final, como decimos siempre, ahí van a estar, ¿no? O sea, aunque yo lo niegue, aunque yo diga, no estoy triste, todo va a estar bien, pues realmente me siento triste. Y justo esto me lleva a la otra de las respuestas que nos dieron, pues implican las creencias de antes, ¿no? Creíamos que demostramos debilidad o perdemos si nos enojamos o si nos sentimos tristes, ya no vamos a valer o ya no vamos a poder resolver la situación, ¿no? Y creo que varios crecimos también con estas ideas y que lo decíamos la semana pasada y lo volvemos a repetir ahorita, es sin juicio a los adultos que nos criaron, porque al final hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían y creo que lo hicieron de la mejor manera que pudieron, ¿no? Ahora yo siempre pienso en esto como en evolución, ¿no? Al final vamos a hacerlo un poquito mejor nosotros para que nuestros hijos lo hagan un poquito mejor y los hijos de nuestros hijos lo hagan un poquito mejor y así logremos un mundo mejor. Pero al final es paso a paso y sin juicio hacia lo que ya pasó. Y es que sí podemos entender que si un niño tiene mucho miedo, pues nos preocupe qué va a pasar con ese niño. O sea, ese niño no va a lograr salir del miedo que está sintiendo. Cuando en esta parte, en realidad lo que estamos buscando es que al validar la emoción no sea
tan acumulada que nos paralice por completo. O sea, en realidad es enfrentarnos a estas situaciones y al contrario de creer que un niño que conecta con el miedo va a ser un niño incapaz, va a ser un niño muy previsor, va a ser un niño que busque mucho esta protección o busque mucho estas áreas que tenemos que cuidar en una situación para que pueda funcionar, porque el miedo va a buscar la seguridad. Entonces, en realidad no va a tener un resultado o una connotación negativa si la canalizamos y la guiamos de forma adecuada. Totalmente, y si vamos buscando los recursos necesarios para que este miedo no lo paralice, ¿no? Otra de las respuestas que nos dicen y que abrazamos también en este proceso es que una de las cosas que más nos obstaculiza el proceso es que tenemos emociones como muy bloqueadas, finales estas emociones que no nos damos permiso de sentir y que, como decías, no demostrarlas, nombrarlas o reconocerlas no implica no estar sintiéndolas realmente, ¿no? Las estamos ignorando, pero acumulando, o por el contrario, emociones demasiado desbordadas. Y en esta parte lo hemos hablado en algunos otros capítulos, hay un historial que no se borra en nuestra vida emocional, que vamos guardando desde que éramos pequeños y que todas estas experiencias de vida que hemos tenido, que nos han activado sentirnos de una o de otra manera, cuando no logramos el acompañamiento o la conciencia personal de transitar la emoción, se queda abierto ese proceso. Y entonces traemos arrastrando situaciones abiertas de muchos años atrás, que finalmente siempre digo, eso es a lo que vamos a la terapia. A terapia vamos a cerrar estos círculos abiertos que no tuvimos en ese momento los recursos, el acompañamiento, la información o la conciencia de cómo trabajarlo, y que al cerrarlo nos permite soltar. Y soltar lo hacemos porque ya logramos cumplir el proceso completo por el cual la emoción surgió, porque las emociones vienen con un mensaje y un regalo detrás. Y cuando logramos hacer este cierre es cuando logramos dejar de acumular en nuestro cuerpo esta emoción. Y Gaby Philibert siempre nos ha dicho que al final es lograr que nuestros hijos crezcan menos acumulados para que no tengan que ir a trabajar en terapia lo que logran trabajar con nosotros. Y evidentemente nosotros somos pro terapia, pro acompañamiento, pro hablar de nuestras emociones, pero realmente si tenemos desde el acompañamiento real en la circunstancia que vivimos esta guía, esta luz, esta información, esta valentía incluso de enfrentarnos a las situaciones, no tendríamos que dejar en espera cosas que estamos trabajando en este momento. Y al final tendremos que ir a terapia por otras cosas, ¿verdad? La vida se encargará de mandarnos a terapia, pero sí creo que tener los espacios en nuestro día a día para ir resolviendo las cosas que suceden de una mejor manera, ir teniendo más recursos. Al final hemos hablado de ser comprensivos con nuestros educadores porque no tenían los recursos que ahora tenemos nosotros. Irles generando a nuestros niños o a las próximas generaciones el tener más recursos en sus manos va a permitir ir cambiando las cosas, ¿no? Ir haciendo las cosas diferentes y se enfrentarán a nuevos retos seguramente, se enfrentarán a otras cosas seguramente. Mi esperanza es que tengan más recursos, una mochilita llena de herramientas que les permita resolverlas, atenderlas y hacerse cargo de una mejor manera, ¿no? Y ya no solo en esta parte de emociones culpando a los demás, que lo decíamos la semana pasada, no puedo ser responsable de las emociones de los demás, soy responsable de mis emociones, ¿no? Creo que todavía nos pasa mucho sí, me enojé, pero es que él también hizo, ¿no? Pero es que ella tiene la culpa. Sí, tendrá la culpa, pero el límite me toca ponerlo a mí y ya no está en mis manos lo que hizo la otra persona, sino lo que hice yo con mi emoción, con la situación, con las circunstancias y lo que seguiré haciendo a partir de ahora. Porque la crianza positiva siempre se va a ir a la responsabilidad y no a la culpa. No es quién generó esta situación, es qué vamos a hacer al respecto de ella, cómo vamos a poder entender incluso desde qué estoy pensando sobre esta situación que me genera que el que pase me haga reaccionar así, ¿no? O sea, ¿por qué me enoja tanto que alguien me grite? Y no quiere decir que no te debe enojar que alguien te grite, es que estoy pensando qué significa el grito, qué estoy esperando que pase y cómo voy a resolverlo. Y al final es seguir poniendo límites, seguirnos poniendo límites que nos permitan relacionarnos de una forma mucho más respetuosa, porque el límite no te lo pongo yo a ti, el límite lo pongo yo con respecto a mí y a lo que voy a hacer yo en la circunstancia.
eso te mueve a ti, porque al final tú tienes que saber, si tú me gritas, yo me voy a retirar. Yo no hablo con gritos y entonces yo me voy a retirar, pero el límite no te lo puse yo a ti, lo puse a mí misma para proteger mi corazón, que al final es mi responsabilidad. Queremos escucharte, saber qué sientes con lo que estás viviendo y acompañarte en el proceso de reconocer tus emociones. Nos encuentras en Facebook e Instagram como @metemoción y @preescolarintegra. Síguenos y si esto ayudó a tu corazón, ayúdanos a compartir con otras personas. Adiós. Bye.